Espíritu Santo, te doy gracias, la honra y la gloria para ti. Señor Todopoderoso, haz que esta enseñanza sea una bendición para todos los que la van a escuchar. Te amo, te bendigo, te glorifico. No hay nadie como tú. Te doy gracias en este día, Señor. Te doy gracias, papá, y te doy riendas a ti. Gracias, Dios mío. Amén. Y hoy vamos a enseñar, vuelve a tu primer amor en Dios. Y esta es una palabra que el Señor me dio anoche. Vuelve a mi primer amor. Son muchos los que necesitan tener el amor para la cosecha. La cosecha está madura y esperando a que caminemos en amor y unión para ellos. Poder de recibir del amor que nosotros, los remanentes, daremos demostrando ser el ejemplo en que Jesús caminaba con sus apóstoles. ¿Alguna vez en tu vida estabas en el mismo lugar del que viniste? Son muchos los que necesitan volver al primer amor en mí. En el reino celestial, una de las frutas del Espíritu Santo es amor. Por medio del amor, muchas almas son liberadas, sanadas y transformadas a la imagen de Jesús. Recibe este día mi amor y vuelve al primer amor en mí. Te espero con las manos abiertas para saturarte de mi presencia, para que lleves mi gloria a otras naciones y la cosecha sea transformada. En mi amor encontrarás todo lo que necesitas. Soy tu refugio, tu fuerza. Nunca olvides de dónde viniste. Vuelve a tu primer amor en mí. Te estoy esperando con las manos abiertas. Quiero revelarte mis más preciados tesoros y planes que tengo para ti en esta dispensación. La cosecha espera y ya está lista para el derramamiento de mi gloria. La vida de muchos será transformada y ya no serán los mismos. Al volver a tu primer amor en mí, verás la vida con una perspectiva distinta. Fortalécete en mi palabra y en el testimonio que mis remanentes darán a la cosecha. Muchos recibirán sanidad, señales, maravillas y milagros en esta dispensación. Camina en las frutas del Espíritu Santo: amor, paz, alegría, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. Muchas serán las almas que serán salvadas y recibirán la buena noticia para que Dios, ¿qué esperas? Ven conmigo, sígueme en este día y no mires hacia atrás. Es tiempo de volver a tu primer amor en mí. Y aquí podemos ver Apocalipsis 2, 4, 5. Sin embargo, tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. Y ahí Dios lo dice bien claro en este versículo. Recuerda de dónde has caído. Arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, iré y quitaré de tu lugar tu candelabro. Y este es un versículo fuerte. Y él estaba hablando a la iglesia de Éfeso. Y esto es en Apocalipsis. Y en Gálatas 5, 22, 23 son las frutas del Espíritu Santo. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. El fruto del Espíritu es la obra espontánea del Espíritu Santo que producen en nosotros características que reflejan la naturaleza de Cristo. No podemos obtenerlas sin su ayuda. Debemos conocerlo, amarlo, recordarlo e imitarlo. Y este es un artículo que encontré que me pareció interesante, que habla mucho en Apocalipsis. Amaremos a Dios y aquí como resultado cumpliremos con la ley. En la ley de Dios es amaremos a Dios y al prójimo. Así como Dios dio la ley, envió al Espíritu Santo de modo que haya una vida llena en el Espíritu.
estará en perfecta armonía con la intención de la ley de Dios. Al nosotros volver al primer amor en Dios, nuestra vida es transformada y vemos la vida con unos ojos distintos. Vemos la vida con los ojos de Dios. Y tenemos una perspectiva diferente. Tenemos una perspectiva diferente a los que tienen muchos. El Señor desea que regresemos a nuestro primer amor. Que nosotros sepamos de dónde vinimos. Gracias a Dios por las segundas oportunidades que tenemos para regresar una vez más a sus caminos. El Señor nos espera con sus brazos abiertos. El Señor tiene misericordia en nosotros. En el libro de Apocalipsis comienza con una visión de Cristo. Y eso tuvo que ver con Juan, uno de los apóstoles. Que él estaba con Jesús, estaba vestido de gloria. Y le ordena a Juan que escriba esta carta a los ángeles de 7 iglesias que se encontraban en la provincia de Asia, el país de hoy llamado Turquía. Con la palabra ángel significa mensajero. Bien puede ser que la carta está destinada a los pastores de estas congregaciones. Juan escribe 7 cartas y él escribe 7 cartas a diferentes iglesias, a la iglesia de Esmirna, a la iglesia de Pérgamo, a diferentes iglesias y a la iglesia de Filadelfia. Y hay otras iglesias y eso tú lo puedes ver en Apocalipsis capítulo 2, es un verso de referencia. Entonces, de acuerdo con los Hechos de los Apóstoles, el apóstol Pablo visitó Éfeso durante su segundo viaje misionero, y eso lo puedes ver en Hechos 18-19. En aquella ocasión fue bien recibido por la comunidad judía que se reunía en las sinagogas. Pablo volvió a Éfeso durante su tercer viaje misionero, y esto lo puedes ver en Hechos capítulo 19. Allí encontró una comunidad con gran diversidad religiosa. Aparte de la comunidad judía, Pablo también encontró discípulos de Juan el Bautista. Ahora bien, la práctica religiosa más importante en Éfeso era el culto a una diosa que se llamaba Diana, que era la diosa de la fertilidad, y que los griegos llamaban Artemisa. Esta era una hipóstasis o manifestación de Astarte, la antigua diosa de la fertilidad cananea. En este templo era la industria principal de la ciudad. La mayor parte de la gente de la ciudad trabajaba en empleos relacionados al turismo que generaba ese templo. Pablo les predicó a los 3 grupos religiosos en la ciudad de Éfeso. Y por predicar ahí, él pagó un precio. A él lo encarcelaron. Los antiguos discípulos de Juan aceptaron el evangelio de Jesucristo, y eso lo puedes ver en Hechos capítulo 19, versículo 1 al 7. Son los versos de referencia. La comunidad judía se dividió. Algunos aceptaron el mensaje cristiano, pero otros veían la fe de Jesucristo como una superstición. La comunidad cristiana de Éfeso pues enfrentó oposición en sus comienzos. Sin embargo, creció hasta convertirse en el centro misionero más importante de Asia Menor. De hecho, se cree que el resto de las iglesias nombradas en Apocalipsis, que son las comunidades cristianas de Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea, fueron llamadas por la iglesia en Éfeso. Yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos. Has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y lo has hallado mentirosos. Has sufrido, has sido perseverante, has trabajado arduamente por el amor en mi nombre y no has desmayado. La comunidad cristiana de Éfeso fue perseverante. En el Nuevo Testamento la palabra perseverancia quiere decir resistir de manera militante. Perseverar no es esperar de manera pasiva, sino que las personas
perseveran, se mantienen firmes en medio de la adversidad, cuando hay persecuciones, miran a Dios en momentos de pruebas y adoran a Dios aun cuando las autoridades lo prohíben. Y predican el evangelio aunque las autoridades los persigan. Y la iglesia de Éfeso fue perseverante. Fue un modelo de fe, de perseverancia y fidelidad al Señor. ¿Y qué quiere decir perder el primer amor? Y esto, cuando estamos hablando de las iglesias, esto lo vas a encontrar en Apocalipsis, capítulo 2. En ese capítulo Jesús, esa es la visión de Jesús sobre las iglesias. Una iglesia pierde el primer amor cuando pierde su fervor en la obra de Jesucristo, cuando se pierde el celo misionero. Un creyente pierde el primer amor cuando la oración se convierte en una costumbre. La Biblia se queda olvidada en una esquina y asistir a la iglesia se toma como algo opcional. El problema es que cuando se escribe Apocalipsis, la iglesia de Éfeso ocupaba, ¿qué podía decir? La iglesia de Éfeso ocupaba una posición de liderazgo. Si los líderes habían perdido el primer amor, perder el primer amor es un peligro constante para todo creyente. Nosotros tenemos que mantener el amor en Cristo. Y eso me lo digo yo a mí misma, porque siempre somos probados en esa área. Cualquier creyente que se aleja de Dios, que pierde el contacto con la iglesia y que deja de practicar las disciplinas espirituales, puede perder el primer amor. Y cuando estamos hablando del primer amor, estamos hablando del primer amor en Cristo, en Dios. Y en el verso de Apocalipsis, versículo 5, el Señor Jesucristo exhorta a la iglesia a cambiar su situación, diciéndole: recuerda, por tanto, de dónde has caído. Arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no te arrepientes, pronto vendré a ti y te quitaré tu candelabro de su lugar. Esto lleva a considerar la siguiente pregunta: ¿cómo podemos recuperar el primer amor? Y cuando estamos hablando de cómo recuperar el primer amor, estamos recuperando el primer amor en Dios, que es muy importante que volvamos al primer amor. ¿Qué debemos hacer para recuperar la relación con Dios que disfrutamos una vez? Y esto lo encontré muy interesante, porque Dios quiere que siempre estemos en su primer amor. Dios quiere que siempre sepamos de dónde venimos. Como por ejemplo, para mí, yo sé de dónde vine. No era la persona más perfecta. O sea, en mi testimonio, que ya lo han visto, pues fueron muchas cosas. Y uno tiene que saber de dónde viene. Para recuperar el primer amor es necesario recordar el fervor y las prácticas que caracterizaron nuestros primeros pasos de fe. La fe es una base importante. Tener fe en Dios es muy importante. También es necesario examinar nuestra práctica en la fe. Muchos de nosotros debemos arrepentirnos, es decir, tenemos que cambiar nuestra manera de actuar. El verdadero arrepentimiento se demuestra en la práctica. Y número 3, además, para volver al primer amor, debemos cultivar las disciplinas espirituales que llevan al crecimiento en la fe. La carta a la iglesia de Éfeso termina indicando la recompensa que le espera al creyente que se mantenga perseverante en la fe. Es el árbol de la vida. Y cuando estamos hablando del árbol de la vida, eso lo encuentras en Génesis. Y estamos hablando de la vida eterna con Dios. Esa es la promesa que Dios nos ha dado. En resumen, la recompensa que le espera a la persona que se mantiene perseverante en la vida es la vida eterna. Es una vida que no se acaba. Es una vida con Dios. Empero esa vida eterna comienza aquí y comienza ahora, aquí en la tierra, hasta que tú vas con Dios. La vida eterna es una vida buena que disfrutamos en este mundo
y en el venidero, porque cuando estamos hablando del venidero, estamos hablando, estamos hablando con Dios. Lo que quiero decir aquí es que es muy importante que volvamos al primer amor, que sepamos de dónde nosotros venimos. ¿Y qué más puedo decir? En mi testimonio, con todas las cosas que yo pasé, tomó mucho tiempo y todos los días aprendemos algo, aprendemos lecciones y estamos en un proceso bastante grande. Señor Jesucristo, Todopoderoso, te doy la honra y la gloria. Señor, que muchas personas que están viendo la enseñanza, Señor, que sea de bendición para ellos, Señor. Señor, te doy control de todo. Te doy gracias, mi Todopoderoso. Gracias, Señor, y que estas personas sanen y vuelvan a su primer amor en ti. En el nombre de Jesucristo. Amén. Y con esto los dejo.